Muy bien. Hoy tenemos la asignatura, hoy terminamos la asignatura de bibliología y hermenéutica. Amén. Bibliología y hermenéutica. Hoy terminamos esta asignatura. Como sabemos, hermano, la hermenéutica es la ciencia de la teología o la rama de la teología que se encarga de interpretar la Biblia. Es la ciencia de interpretación bíblica. La hermenéutica nos sirve, hermano, para nosotros poder investigar un texto bíblico, para poder investigar el texto y sacarle el mejor resultado. Amén. Hoy tenemos, hermano, una clase muy importante, es la última, pero hoy tenemos una clase muy importante porque vamos a tratar unos temas que son muy comunes en la iglesia. Amén, que uno le escucha y a veces son mal, casi siempre son mal interpretados. ¿Amén? Capítulo 9, hermenéutica especial, introducción. La hermenéutica especial estudia el lenguaje figurado en la Biblia. Interpretar estas figuras revela verdades profundas y simbólicas. Veremos las principales figuras literarias que enriquecen el texto bíblico. La Biblia tiene mucho lenguaje figurado. Hay mucho lenguaje figurado en la Biblia. Ejemplo, Jesús dice, vosotros sois o ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Es un lenguaje figurado porque nosotros no somos sal, somos carne. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz, son la bombilla de la tierra. Es un lenguaje figurado. Amén. Entonces, la Biblia, al tener lenguaje figurado, muchísimo, hay personas que la interpretan literalmente, entonces no entienden el texto bíblico. Eso era una forma de hablar Jesús. Era una forma de Jesús hablar. Entonces, la Biblia está llena, hermano, de lenguaje figurado. Definición. Comparación, usando textos, usando términos como o así. La Biblia usa mucho este lenguaje literario, el símil. El símil es como un lenguaje, una forma de decir las cosas. Amén. Eso es el símil. Porque, hermano, porque son lenguajes figurados, que una figura representa una cosa. Por ejemplo, el símil, una comparación explícita. Comparación usando la palabra así. El reino de los cielos es como, o así como, es semejante. Es un lenguaje, hermano. No quiere decir que es así, es parecido así. Estructura, dos elementos conectados por un término comparativo. Es una comparación. ¿Me entienden? Es una comparación. Cada profesión tiene un lenguaje técnico. Cada profesión tiene un lenguaje técnico. Sea profesión, sea oficio. Un médico tiene un lenguaje técnico, un abogado. No, porque eso es alevosía. Alevosía. O sea, es una palabra, una frase de un abogado. Eso es premeditación y alevosía. O sea, hay muchos términos que usa el abogado, uno que usa el médico, diferentes personas tienen diferentes formas de hablar. Entonces, propósito, ilustrar y clarificar una verdad bíblica de forma clara. O sea, como yo no he ido al cielo, no entiendo cosas del cielo, Jesús la comparaba con algo de la tierra para que nosotros la podamos entender. El símil usa la palabra como o así. No quiere decir que es así. Así como, de ejemplo, así como la gallina arropa su polluelo, así Dios, o sea, es una forma de hablar, ese es un lenguaje, hermano. Y si nosotros no lo hacemos, si nosotros no lo interpretamos como con las reglas hermenéuticas, hermano, vamos a tener muchos problemas. Aquí tenemos, hermano, similes, varios similes. El reino de los cielos es como la levadura.
que fermentada la masa, miren, la Biblia dice, ¿qué hace la levadura cuando se fermenta, hermano? Que crece, ¿verdad que sí? La levadura crece, hace crecer el pan. Así es el reino de los cielos. Pero Jesús también dijo, no se contaminen con la levadura de los fariseos. Entonces, esta palabra, la palabra levadura, tiene dos significados. Uno es de crecimiento, y el otro es, hermano, una mala doctrina. Porque qué hace la levadura, hermano? Que hace crecer el pan. Pero también la levadura está alterando el pan para que no sea puro, para que crezca. Entonces, una palabra en la Biblia puede tener dos significados. Una palabra puede tener dos significados y hay que tener cuidado. O sea, hay que leer el texto directamente el texto para que el que está escuchando entienda lo que se le está diciendo. Relámpago, como el relámpago que resplandece en el cielo. El cielo es como relámpago. El Señor es como relámpago. O sea, ¿qué hace un relámpago? Que se deja ver rápido y se va, pero alumbra todo. Significado, clarificar ideas mediante imágenes con elementos cotidianos. ¿Quién no ha visto un relámpago? ¿Quién no conoce la levadura? Amén. Entonces, tenemos otra figura literaria, hermano. Otra figura. Por eso que yo siempre digo, mis hermanos, que predicar bien no es fácil. Cualquiera se para en un púlpito, reprende tres demonios, salta, brinca y dice tal cosa. Pero predicar la palabra, una de las cosas que Timoteo le dijo, que Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, o sea, que Dios te haya llamado. Segundo, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, o sea, que tenga buen testimonio. Que tenga buen testimonio. Tercero, que use bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que sepa utilizar la Biblia, que sepa predicar, que sepa, hermano, compartir la Biblia, que sepa explicarla. Y eso es lo que a veces menos hay en el pueblo de Dios. Y el problema es que muchos ministros no dejan que sus ovejas estudien. Ese es otro problema, que tampoco estudian. La metáfora, una comparación implícita. Definición. Comparación que transfiere sentido sin usar como. Ejemplo. Diferencia con el símil. El símil usa como. Más directa o implícita. Sin término comparativo. Función. Crear imágenes vividas y enriquecer el lenguaje. O sea, la metáfora, aquí tenemos un ejemplo, no usa como, sino directamente. O sea, vosotros sois la sal de la tierra. Aquí no está comparando, hermano. Aquí no está comparando. Aquí dice que somos. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué hace la tierra, la sal? Varias cosas. Uno de ellos es dar sabor. Amén. Otra es preservar. Preserva y da sabor. Vosotros sois la vid verdadera. Ustedes son el tronco. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, o sea, vosotros sois la vid verdadera. Otra comparación. Roca y fortaleza. Roca mía y mi fortaleza. O sea, aquí, hermano, el símil usa la palabra como, pero aquí, hermano, no usa la palabra como, pero también es un lenguaje figurado. Metáforas revelan la identidad y la fuerza espiritual. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes preservan. Ustedes dan sabor a este mundo. Ustedes son la verdadera vida, donde sale la verdadera aceite. Oh, gloria a Dios. Entonces, todo eso, hermanos, son lenguajes que no necesariamente es así, porque nadie es
una sal. Amén. Ni nadie es un tronco, pero son lenguajes, hermano. Otras figuras literarias importantes, la hipérbole, usa la exageración de las cosas. Amén. Y dice la Biblia, y toda la ciudad vino a Jesús. Y toda la ciudad vino a Jesús. No toda la ciudad, hermano. Ahí está. Mira, Abraham, tu descendencia serán, tu descendencia, Abraham, serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Jamás, hermano. Nunca iba a ser la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Qué está haciendo ahí? Está exagerando, o sea, está diciendo, serán muchas. Amén. O sea, ¿me están entendiendo? Que la descendencia de Abraham serían muchas, pero no directamente que serán así directamente. Y eso quiero, hermano, que lo tengan bien pendiente. Amén. No quiere decir que es así, sino mucho. La personificación, atribuir cualidades humanas a objetos. Oiga bien, hermano, esa es la personificación. Atribuir cualidades humanas a objeto. Un cántaro. Mira, un cántaro. Y Jesús habla, hermano, hay mucha personificación. Incluso David empezó a hablar al hijo, o Axalón, como si fuera él que estuviera ahí. ¿Mm? Otra personificación. David dice que las estrellas del cielo dan voces, los árboles dan voces, las estrellas cantan. La Biblia habla mucho de figuras que no están. Los cielos cuentan la gloria tuya, el firmamento. Es una personificación. Está hablando que las estrellas, el firmamento y los árboles tienen vida. Eso es un lenguaje, hermano. La metonimia, usar palabras relacionadas para sustituir el sentido. Usa una palabra para sustituir el sentido. Sinédoque, parte que representa el todo o viceversa. Y toda la ciudad vino a Jesús. Aquí el todo representa una parte. O una parte representa todo. O sea, una parte, vinieron 1000 personas. Esas 1000 representan a la ciudad. O sea, la Biblia está llena, hermano, de figuras que si empezamos a mencionarla, por eso es que la Biblia no se puede interpretar literalmente, literalmente, porque hay textos que sí, pero la mayoría, hermano, son figuras literarias. En ese Apocalipsis, hermano, que vemos figuras literarias, pero muchas figuras literarias. Entonces tenemos que tener bien cuidado, hermano, cuando usted lee un texto bíblico, para ver qué es lo que en sí significa ese texto bíblico. Amén. La importancia de la interpretación contextual. Importancia de la predicación. Hermano, miren, ¿qué es el contexto histórico? Hermano, el tiempo, la circunstancia en que ese libro se escribió. ¿Mm? Hay que darse cuenta de eso. Hubieron momentos, por ejemplo, Amós. Amós es un profeta del norte que profetiza en el sur. No al revés. Amós es un profeta del sur que profetiza en el norte de Israel, cuando Israel estaba dividido. Oseas también es un profeta del sur que fue a predicar al norte en un momento de corrupción, en un momento que Israel estaba, hermano, en sus peores momentos. No es lo mismo que Isaías, estando en Reusía, que eran familias. O sea, cada libro se escribió en un contexto, en un ambiente, hermano. Entonces, hay que conocer eso para interpretar bien el texto bíblico. Contexto histórico y cultural. Entender la circunstancia del tiempo en que se escribió.
Autor y audiencia original. Considerar quién escribió y a quién se dirigía. Dice aquí que el Espíritu Santo eh, es esencial para una correcta interpretación, pero claro. Hermano, hay textos que yo no he entendido y me voy en oración al Señor. Me voy en oración y después lo entiendo. Pero hay gente, hermano, que Dios le da la Biblia, le da buenos materiales, le pone profesores para que le enseñen y ellos no, y ellos eso no lo hacen. Ellos lo que hacen es, hermano, que Señor, háblame y háblale a este pueblo. Entonces, cuando usted y yo vamos a predicar un texto bíblico, tenemos que investigar a quién se escribió ese libro y por qué ese libro habla así. ¿Por qué no dice Marco que Jesús es rey? ¿Por qué Marco dice Jesús es rey? Marco no menciona la palabra rey nunca en su evangelio. Nunca. Porque Marco le escribe a los romanos. Y los romanos eran los que estaban dirigiendo el mundo en ese entonces. Israel estaba subyugado por los romanos. ¿Y cómo le va a decir Marco que es un rey? Porque Marco le escribe a los romanos. Ahora, Mateo le escribe a los judíos y dice Jesús es rey. Entonces, hermano, usted que es diferente, que hay hermanos aquí en diferentes países, hermano, yo hay palabras que cuando voy a Ecuador no las menciono porque allá en Ecuador son una mala palabra, ni en Chile tampoco, pero que aquí no son nada. Y hay cosas que aquí es una mala palabra que en Ecuador no es nada. Y en Chile, y en Bolivia, y en Estados Unidos, en Guatemala. Aquí porque estamos en una clase grabada, por si yo le digo, hermano, dígame una palabra que allá no se puede decir en su país. Una palabra fea. ¿Mm? Dígamela, tal. Para mí no es nada. Pero para otro en mi país, ¿cómo esa mala palabra está diciendo? ¿Por qué, hermano? Porque cada país tiene un contexto. Amén. Entonces, la Biblia fue escrita cada libro en un contexto. Y eso hay que entenderlo, hermano. Tenemos que entender lo que el escritor quiso decir cuando escribió eso. Amén. Entonces, eso es algo muy importante. Eso es muy importante. Amén. Evitar la mala interpretación. No literalismo extremo. ¿Qué es el literalismo? No. Si ahí lo dice, si la Biblia lo dice. Un estudiante me dijo a mí una vez. Un estudiante me dijo a mí una vez. Pastor, me dice, ¿fue el sol que se detuvo en Gabaón o fue la tierra? Yo le dije, el sol nunca gira, mi sierva. Lo que gira es la tierra. La tierra gira, tiene rotación, traslación y mutación. Tres movimientos tiene la tierra. Ella me dice, usted está mal porque la Biblia dice que fue el sol que se detuvo. Y hermana, los escritores entendían que era el sol. Los escritores entendían que era el sol, pero el sol nunca, no, el sol nunca gira. Ah, pues usted no cree en la Biblia, hermano. Y le dijo a todo el estudiante de su iglesia, vámonos, que aquí están enseñando herejía. Si la Biblia dice que fue el sol, fue el sol. Imagínense, mi querido. Entonces, hay cosas en la Biblia que son literales, que usted como la lee así es, pero hay cosas que son figuras, ¿no? Y si son figuras, no tienen el significado que directamente dice, sino hay que buscar la interpretación. ¿Mm? Ejemplo, en Ecuador, la palabra chiro es no tengo dinero, estoy chiro. Pero la palabra chiro solamente es en Ecuador, que significa no tener dinero. Del mundo entero, la palabra chiro es nada más para ecuatorianos. Y un hermano me dice, con el pastor, si no tuviera chiro, yo no fuéramos a comer un helado. Digo yo, ay hermano, ¿y qué es eso? Chiro, yo estoy chiro, pastor. Pero dígame qué es eso. Que no tengo plata. Allá se le dice plata el dinero.
Yo, chiro de no tener dinero. Ok. ¿Me entienden, hermano? Entonces, si un hermano dice, parón, estoy chiro, pastor, vámonos como quiera, chiro, y cuando llego allá, yo tampoco tengo dinero. Pero yo le dije que estaba chiro, pero ¿qué es eso? ¿Me entiende? Entonces, cada libro, hermano, se escribió en un contexto y hay palabras que mencionó el autor que lo dijo en la forma de su país, en la forma de él hablar. Entonces, al interpretarlo hoy, hermano, nosotros, en la forma literal, como lo dice ahí, nos vamos a quedar mal. Vamos a quedar muy mal. Reconocer el lenguaje figurado. Tenemos que reconocer el lenguaje figurado. Porque si no lo entendemos, hermano, no vamos a interpretar bien el texto y vamos a predicar mentira. Vamos a predicar mentira, hermano. Mentira vamos a hablar. Evitar interpretar figuras como literales. Distinguir símbolos y metáforas. Buscar intención del autor. Comprender el mensaje verdadero y profundo del autor. Cada autor tuvo, hermano, un público y ese público hay que explicarle cuando usted, hermano, cuando yo veo que me invitan a una iglesia, yo me siento a escuchar la palabra, a mí me encanta escuchar la prédica, que el hermano empieza a hablar, hermano, aquí dice que nosotros debemos de ser samaritanos, porque el samaritano tiene misericordia, porque el samaritano tiene piedad, el samaritano, hermano, hay que ser samaritano. Yo digo, pero él no dijo cuántos kilómetros hay de Jerusalén a Jericó, él no dijo que era un levita, él no dijo que era un sacerdote y que era un samaritano y por qué eran tan malos los samaritanos y por qué eran enemigos de los judíos y por qué daban la vuelta y qué representa el vino, qué representa el aceite, qué simboliza, qué significa el mesón, qué era el mesón, qué era un denario, cuánto un denario hoy, que le dio tanto denario, hermano. ¿Por qué los levitas pasaban por ahí? ¿Por qué pasaban por ahí los sacerdotes, hermano? Entonces, si usted predicó y no le explicó eso, entonces usted lo que está dando es leyendo el texto y dándole una verdad espiritual que hay que tener misericordia. Entonces, usted predique, lo primero que tiene que hacer es explicarle todo eso al público que está ahí, respetar al autor. Ese autor que escribió el libro, hay que respetarlo. Hay que decirle lo que él quiso decir, no decir lo que yo creo, hermano. Oh, hermano, ¿y cómo sentiría alguien que usted lo manda, hermano, dile al hermano Pedrito, dile al hermano Pedro, tal y tal cosa, y usted le diga otra cosa? Es un chisme que usted diga una cosa y que digan otra cosa. Eso es un chisme, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice una cosa que el escritor no quiso decir, hermano, y yo me voy más profundo. Y esto, yo creo que esto es esto. Yo creo, hermano, ¿cuánta opinión? El lenguaje figurado abre significado profundo. Aplicación práctica. Mejorar estudio personal con cuidado interpretativo. Con cuidado. Beneficio. Interpretación más rica y contextualizada. Cuando usted le busca el contexto, hermano, es increíble. Porque usted dice, oye, yo aprendí hoy. Yo he predicado en iglesias que me dicen a mí, pastor, pero yo he escuchado ese mensaje 20 veces. Ese mismo texto bíblico, yo lo escuchaba 20 veces y yo nunca sabía que era. Un hermano me dijo a mi pastor, un mesón es una mesa grande. Digo, no, un mesón no significa eso. Significaba un albergue, un hospital, un lugar donde hay una mesa grande. ¿Mm? Entonces, la cultura, hermano, está dentro. ¿Por qué los judíos no se afeitaban? Porque decían que afeitarse cuando se afeitaba, era una ofensa para la cara. Afeitarse es una ofensa para la cara. Y yo no lo hacía. Pero hoy es lo mismo. Es lo mismo. ¿Mm? Cuando yo voy de Ecuador, estoy en Ecuador, cuando estoy en la iglesia de Guayaquil, la que yo pastor en Guayaquil, yo ando con terno, con saco, porque es con aire. Pero cuando yo voy a Quevedo, a otra iglesia, no puedo ponerme terno, hermano. ¿Y cómo? Con el calor me muero de la presión.
Pero cuando yo iba a la sierra ecuatoriana, hermano, yo iba con mi terno, con mi saco, con mi... ¿Por qué, hermano? Porque allá se puede. Entonces, cada cultura, hermano, usted ve que en la parte de la sierra de Ecuador y en Chile, cuando yo vivía en Chile, en Santiago, que es frío, yo andaba, hermano, bien, bien trajadito, con corbata, qué bonito. Pero aquí no puedo, hermano. La calor me mata. Entonces, cada país tiene su cultura, hasta su clima, hermano, y hay que ver. Resumen, figuras literarias claves en su interpretación especial. Práctica continua, estudio guiado por oración y reflexión. Invitación, preguntas y discusiones para aclarar dudas. Miren, lo primero que yo hago cuando voy a predicar en una iglesia, yo le pido a Dios mucho, Señor, Señor, ayúdame, dame el texto que voy a predicar. ¿Qué necesita esa iglesia? Pero después que Dios me lo da, yo empiezo a investigar, hermano, a escudriñar las escrituras, porque a mí me parece que ahí está la vida eterna, como dijo Jesús, escudriñen. Hermano, aquí en mi país, o en muchos países, de 100 pastores, ni la mitad tienen un comentario bíblico y un diccionario bíblico. No sé cómo alguien puede predicar sin tener un diccionario bíblico o un comentario bíblico o un compendio, un panorama. No sé cómo lo pueden hacer. A menos que usted está en una iglesia con un excelente predicador, muy bueno, y usted escuchó también el mensaje que ya tú lo tiene grabado ahí. Hermano, el que está ahí sentado, pastor, el que está sentado ahí, merece que usted le enseñe la palabra. Ese merece. Ese merece que usted le enseñe el texto bíblico. Ese merece que usted le enseñe el texto bíblico. Y eso, y eso hay que respetarlo. El público hay que respetarlo. Miren, este capítulo, el capítulo 10, es un capítulo súper importante porque trata, se llama descifrando o cómo descifrar los modismos hebraicos. Los modismos hebraicos. ¿Qué es un modismo? Es la forma de ser, de actuar, de interpretar, de vivir de un país. Amén. Israel, que fue, oiga bien, Israel, hermano, que es un país árabe en un sentido, porque los judíos no son árabes, pero un país con una cultura oriental o árabe, oriental, muy arraigada a esa cultura de los escritores, hermano, tenían una forma de decir las cosas. Tenían su forma de decir las cosas. Entonces lo llaman hebraísmo, igual que así, dominicanismo. El dominicanismo. Ejemplo aquí, una K de kilómetro, una L y otra K. ¿Qué es lo que? Es un saludo dominicano. Güey, ¿qué es lo que? Eso quiere decir cómo estás, cómo te va, cuánto tiempo que no te veo. Eso es qué es lo que. Es una forma de hablar de aquí. ¿Mm? Entonces, o sea, cada país tiene le llaman hebraísmo a esto porque es de los hebreos. Amén. Los judíos y los hebreos no es lo mismo. Los hebreos, la palabra hebreo viene de ver o significa los que cruzaron el río. Se refiere a las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, los hebreos, después de los hebreos vienen los israelitas, que son los descendientes de Jacob. Abraham era hebreo, pero los hijos de Jacob, de ahí para adelante, se llaman judíos, israelitas. Pero de los 12 hijos de Jacob, uno, llamado Judá, de ahí para adelante vienen los judíos. Primero eran hebreos. Abraham y su familia, Isaac eran hebreos. Jacob le caminó por Israel y ya el plan no es con los hebreos, es con los israelitas. Y de las 12 tribus se perdieron 10 y 2 se fundieron, que fue Benjamín
y Judá. Y de ahí viene el término judío. O sea que todas esas cosas quiero que ustedes lo entiendan bien, mis amados. Amén. Entonces, entender los modismos hebreos es vital para interpretar la Biblia con precisión. Si no estudiamos la cultura, hay una asignatura que se llama Usos y Costumbres de la Tierra Bíblica. Usos y costumbres de las tierras bíblicas. Que esa asignatura la vamos nosotros a dar pronto. La próxima que viene, la asignatura, es Historia de la Iglesia Cristiana, 2000 años de historia. Pero después vamos a dar usos y costumbres de la tierra bíblica, para que usted vea, hermano, cómo los judíos hablaban y la forma de ellos decir las cosas, que cuando nosotros hoy como latinoamericanos la vemos, decimos, ay, pero ahora que yo entiendo. Evitar malos entendidos literales y profundizar en el contexto cultural enriquece la lectura. ¿Qué son los modismos hebreos? Idioma y cultura, expresión única que refleja la costumbre hebrea antigua. Significado profundo. Van más allá de la traducción literal al reflejar ideas y figuras, hermanos, ideas y figuras que son propias de ellos, que en otro país no significan nada, pero que en ese país significa mucho. ¿Mm? Uy, se me acabaron los cuartos, señores. Me quedé sin cuarto. ¿Qué es eso? La primera moneda que se acuñó aquí le llamaban cuarto, que era un cuarto de centavo. 4 de eso eran un centavo. O sea, aquí la palabra no tener cuarto o cuarto, si la región del Cibao, en este país, significa no tener dinero. No tengo dinero. Como dice en Ecuador, no tengo plata. ¿Me entienden? Entonces, cada país tiene una forma de hablar. En Israel se llama hebraísmo. Identidad hebrea. Revelan el pensamiento y la visión del pueblo hebreo. Y esa forma de ello, hermano, ¿dónde está? En la Biblia. En la Biblia, hermano. La clave de la interpretación bíblica. Matices y sutilezas. Modismo expresan detalles invisibles en traducciones planas. Matices y sutileza, modismo, expresan detalles invisibles. Entonces, o sea, yo traduzco un texto bíblico, la traducción lo traduce y dice más o menos lo que significa hoy, pero no lo que significaba en ese entonces. Amén. Entonces, miren, comprensión precisa. Capturan el mensaje divino con mayor exactitud. Hay que evitar errores, prevenir interpretaciones superficiales, hermano. Imagínense, un dominicano diciendo, no, esto significa esto, hermano, porque aquí esto, cuando lo escribieron hace 2000 años. Hay textos bíblicos que tienen, hermano, 3500 años que se escribieron, imagínense en ese entonces qué significaba eso. ¿Mm? Imagínense, hermano. Tipo 1, lo absoluto por lo relativo. Ay, 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 ay. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que me diga amén. Quiero escucharlo, hermano. ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien me dice amén para saber? Amén, Amén, amén. pastor. Amén, amén. Aleluya. Definición. Amén. Hermano, si alguien no entiende algo, puede preguntar, amén, abrir su micrófono. Pastor, no entendí eso. Explícamelo, amén. Y yo lo escucho, ¿sí? Sí. Y cierre el micrófono después, porque a veces lo dejan encendido. Definición. Definición. Se expresa una idea total para hablar de algo relativo o comparativo. Ejemplo, enfatizan prioridad o importancia sobre lo demás. Ejemplo, aborrecer padre y madre. Aborrecer padre y madre.
significa priorizar a Cristo. El que no aborrece padre y madre, que a mí no es digno de mí. Pero Jesús quiso decir, el que no ama menos padre y madre, que a mí no es digno de mí. O sea, que Cristo es prioridad. No hay, no, para nosotros, aborrecer es odiar. Para un judío, aborrecer es amar menos. ¿Cómo voy yo a odiar a mi papá y mi mamá? O sea, amar la vida menos que el sacrificio. Entonces, imagínense. Ejemplo, aborrecer padre y madre, Lucas, significado real. No significa odiar literalmente, sino amor supremo a Cristo. Implicación, demuestra la exigencia de prioridad absoluta de la devoción cristiana. Ejemplo, mi mamá me dice, Dios me dice, te quiero en Cuba predicando. Y Dios me habla. Mi familia me dice, no, ¿cómo tú estás para allá? Tú no puedes ir para allá. Si te vas para allá, te puede pasar algo. Mira, para allá no hay que comer, va a pasar necesidad, va a pasar hambre, mira. Y yo digo, no, no. Yo amo a mi familia, yo no voy. Yo no voy para allá porque, ¿cómo yo voy a verdad? Sí, porque, no, hermano, si Dios me dice que vaya, yo voy. Si Dios me dice que vaya, yo voy. Ahora la pregunta es, Dios me dijo, sí, pues voy. Le doy más importancia a Cristo que a lo que me diga otra persona. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo estoy ahí aborreciendo. ¿Qué estoy haciendo? Amando menos lo que ellos me dicen que lo que Dios me está diciendo. Entonces, eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo conozco hombres y mujeres que Dios ha llamado a las misiones a otros países, a otros lugares, y no van, hermano, porque se sienten muy cómodos en sus iglesias. Están cómodos ahí. Tienen su profesión, su familia. No, pero mira, cuando tenga vacaciones, me dan 15 días al año, vete de misión. No, es que yo no puedo, eso para descansar, para estar con mi familia. Pero van y dicen, Señor, yo te amo sobre todas las cosas. Yo te amo, Señor. Ese amor no es un amor sincero. Hay que aborrecer a padre y a madre. Entonces, no es odiarlos, sino amar menos a ellos y lo que ellos dicen por Jesucristo. Lo relativo por lo absoluto. Definición. Lenguaje débil. Comunica una verdad fuerte o absoluta. Se usa para enfatizar con humildad o sutileza. Promesa divina, advertencia importante, expresiones humildes. Miren, a veces nosotros, a mí me han dicho líderes, ay pastor, yo vivo en una casa muy humilde. Humilde. Humilde porque no tienen buenos muebles, la casa no es una casa. Eso no es humilde, hermano. Porque humilde no tiene, humilde es una actitud. Humilde no quiere decir nada de dinero. ¿Mm? Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, la Biblia está llena de esas cosas. Está llena de esas cosas. ¿Mm? Ejemplo. ¿Cómo dice ahí, hermano? Aquello que porque no veo bien. Ejemplos. Deseen, ¿cómo dice? Vamos a ver lo que están pendientes ahí. Porque Descenso. ¿Ah? Descenso. Gracias, porque me está tapando aquí. Este descenso. Vamos a ver, hermano, quién lo busca, por favor. Ese texto bíblico. Génesis 11:15. Génesis 11:15. Gloria sea el nombre. Pueden hacer preguntas, hermano. Mire, anótela, anótela, anótela. Tenga siempre, hermano, siempre. Hay estudiantes que la clase la escuchan, hermano, acostado, lavando platos, para otros que están sentados Amén. con un apunte. Entonces, esas personas, hermano, se van a aprender porque no entendí esto, no entendí esto. No entendí. Pastor, le voy a decir, usted me escribe a mi WhatsApp personal, hermano. ¿Mm? Amén. Entonces, Amén. hermano, Buenas noches, pastor. ¿Escucha? Génesis sí, 11:5. sí. Dígame. Génesis 11:5 o Sí. 11:15. Dice 11:5. 11:5, sí. Ya, yo lo tenía. Dele, mi Amén. hermana. Dele.
Sí, cualquiera que lo tenga, léalo. Amén, entonces. Sí, Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. amén. Significado, Dios observa la torre, no limita su omnisciencia. Hermano, descendió, que Dios bajó del cielo, hermano, a ver. Hermano, y Dios no está en todos los lugares. Hermano, Dios no está en todos los lugares. ¿Y cómo que Dios descendió? Eso es un lenguaje, hermano. Ese es un lenguaje de Dios. Dios no descendió del cielo, porque Dios está en todos los lugares. Pero ¿cómo te entiende que Dios habló porque Dios descendió? O sea, es una forma de nosotros entenderlo. Y Dios hizo al hombre con sus manos. Me dio un hermano predicaba, hermano, yo me imagino a Dios tomando el hombre y formándolo con su mano, con esa mano grande que Dios tiene. Wow, hermano. Es un lenguaje bíblico. Se llama antropomorfismo. Cuando a Dios se le atribuyen mano, ojo. Dios no necesita mano para hacer, necesita ojo para ver, porque Dios es Dios. ¿Mm? Entonces, Dios no tiene mano ni ojo, Dios es espíritu. Entonces, esas cosas tenemos que entenderlas, mi queridos estudiantes. Entonces, Dios no se limita a que Dios es omnisciente o omnipresente. Ahí está haciendo una torre. Desde que ellos pensaron hacer una torre, Dios lo sabía. Pero eso es una forma de que el escritor diga, y Dios bajó y hizo tal cosa. ¿Mm? Dios, desde que el primero que dijo, vamos a una torre, ya Dios sabía, hermano. Amén, hermano. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Otro modismo. ¿Mm? Otro modismo. Hijo de. Expresa cualidad o pertenencia, no solo descendencia literal. Jesús, hijo de David. Jesús no era hijo de David, pero era descendiente de David. Amén, hermano. Jesús era descendiente de Salomón. Pero como David, de Pastor, esa descendencia, de esa descendencia, la promesa fue hecha a David. Abraham primero, después David. Porque David tenía muchas cualidades de Jesús. Y David era el hombre más grande en Israel. En ese entonces, hijo de David, hijo de David. Ejemplo, yo soy apellido Vega Vega y la única Miss Universo que ganó en el mundo entero dominicana, se llama Amelia Vega, es familia de mi papá y familia de mi mamá. Y yo he estado en lugares, una vez en Colombia, Joel Vega Vega, ¿usted es familia de Amelia Vega? Digo, ¿por qué? Ella es Vega, de Vega Vega. Digo, sí, claro que sí. Ah, o sea, es una forma de ello, porque fue la más famosa, apellido Vega, que surgió y dominicana, ¿me entiende? Si yo soy Joel Vega Guerra, usted es familia de Juan Luis Guerra. O sea, como Jesús, como David era el más famoso, David era el más denotado, Jesús, hijo de David, porque David fue rey y fue el mejor rey de Israel. ¿Me entiende? No quiere decir que era hijo. ¿Mm? También, hermano, hay que entender, un hermano, Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, y un hermano decía, hermano, cuando Pedro lo negó a Jesús, hermano, Jonás seguro se acordaba cuando él estaba en el hermano, hay más de 800 años desde Pedro a Jonás, decía que ese era el mismo Jonás. ¿Cuántos Jonás no es la Biblia? Confunden a veces a Juan el Bautista con Juan el discípulo o Juan el teólogo. ¿Cómo van a confundir esos dos personajes? O sea, a veces, hermano, la palabra hijo no quiere decir que sean hijos directamente. Amén. Sino descendiente de él. O a la forma de él. Sentarse a la diestra simboliza autoridad y honor. ¿Mm? Simboliza autoridad y honor.
Jesús está a la mano derecha del Padre. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? ¿No sería uno? Sentarse, ven, siéntate a mi diestra, ven, te daré honor, te daré autoridad. ¿Me está entendiendo? Ven, ven, te daré honor, te daré autoridad. Eso es sentarse a la diestra. ¿Me entienden, hermano? Romper el pan significa compartir comida y comunión fraternal. Vamos a compartir el pan, hermano. Vamos a comer juntos. Porque es posible que no sea pan, que sea arroz con pollo. O sea, la palabra romper el pan no significa, hermano, que es un pan. Puede ser un pedazo de caña, un pedazo de una torta. ¿Mm? Entonces, todo eso son, hermanos, hay que buscar el significado que quiso decir el escritor cuando escribió. Aplicación práctica. Investigar el contexto, hermano, es importante investigar el contexto. Es muy importante. El ambiente en el cual se escribió ese libro. El país, porque va a usar el lenguaje de ese país. ¿Mm? Va a usar la forma de hablar de ese país. Y como fue escrito por 40 escritores en 1600 años, la Biblia fue escrito en 1600 años, 1100 años, Antiguo Testamento, 400 años, periodo intertestamentario, y 100 años nuevo, 1600 años. Diferente cultura, diferente tiempo, diferente forma de decir las cosas. ¿Mm? Por ejemplo, cuando fui la primera vez, vivía mucha gente en edad, le dice un hermano, pastor, ahí viven los pelucones de aquí. Yo sí ese día, los pelucones, ¿qué es un pelucón? Porque yo creía que ahí vivían muchas personas con una peluca grande y un pelo hasta aquí, como la edad media. Digo yo, pelucones, sí, los pelucones. ¿Qué es un pelucón? Es un rico. Pero la palabra pelucón no existía antes de Rafael Correa. ¿Por qué un pelucón? Porque en la Edad Media, en los años 1500, 1600, habían brotes de piojos muchos y los ricos se rapaban la cabeza y se ponían una peluca y ahí no le caía piojo. Entonces, los ricos eran los pelucones. Ahí viene un pelucón. O sea, lo que no tenían dinero, hermano, tiene que arrancarse la cabeza, sacarse los piojos y es un problema, hermano. Pero el rico se rapaba la cabeza, se ponía una peluca. Pues eso no así. Pelucón, pelucón para un rico solamente significado en Ecuador, el mundo entero. Entonces, cada país tiene una forma. Entonces, Israel, los hebreos, pues, estos libros fueron escritos por personas con otra cultura. Investigar el contexto, comprender historia y cultura para interpretar modismo correctamente. Consultar comentarios, usar diccionarios y guías bíblicas especializadas. Yo le recomiendo un libro, se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Usted lo puede bajar, usted lo busca en PDF, usted busca Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, PDF gratis, y le va a salir ese libro. Si usted quiere ese libro, usted me lo consulta a mí en cualquier momento. Pastor, dígame el libro, si es este, hermano, yo se lo puedo ayudar a conseguir en PDF, usted lo imprime por allá, lo puede comprar en la librería, aunque no creo que ese libro casi no está ya, no lo están haciendo. Hermano, y usted te va a comprender muchas cosas va a comprender del texto bíblico. Comparar traducciones, detectar modismo con diferentes versiones. Yo uso, hermano, en mi iglesia, siempre los hermanos yo le enfatizo a que tengan varias versiones de Biblia. ¿Por qué varias versiones, hermano? Porque esas varias versiones le van a ayudar a comprender mejor el texto bíblico. Le va a ayudar a comprender mejor el texto bíblico, hermano. Porque es que leyendo la Biblia al estilo español de los años 1960, que es nuestra Biblia Reina Valera,
que se llama así Reina Valera por Casiodoro de Reina, y que quien la revisa, Cipriano de Valera, la revisó. La primera Biblia traducida al español de manuscritos antiguos, no de originales, de manuscritos antiguos traducidos al español. Conclusión, enriqueciendo nuestra comprensión, nuevas perspectivas. El estudio de modismo abre puerta a significados profundos. Conexión profunda, mejora la relación con la palabra de Dios. Lectura reflexiva, evita entender las escrituras con atención y cuidado. Amén, hermano. Entonces, cuando usted lee un texto, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué se escribió ese texto? ¿A quién le está hablando? ¿En qué tiempo fue eso? ¿A quién le escribe? ¿A judíos, a gentiles o a la iglesia? ¿Le escribe a los judíos, a los gentiles o a la iglesia? Porque hay tres públicos. Pablo dijo, no seréis tropiezo ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Cristo. Pablo distingue los tres públicos, judío, gentiles y la iglesia. O sea, hay que, usted y yo, como predicadores que somos, tenemos que darnos cuenta a quién le está escribiendo ese escritor cuando escribió el libro. ¿Y para qué fue escrito ese libro? Hay que respetar la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien, hermano, tiene un texto bíblico para compartir de los textos que yo le puse a investigar? Hermano, miren, son 50 estudiantes, son 50, hay 28 conectados. Debe para decirle, hermano, y bueno, hoy me pidió excusas 2 personas que no iban a poder estar hoy, pero vamos a pasar lista, hermano. Vamos a pasar lista. Hay unos 15 estudiantes que no están y vamos a pasar lista. ¿Ven? Y aquellos que no van a poder estar en una clase, pide excusa, hermano, yo le pongo excusa, porque vamos a estudiar, vamos a estudiar. ¿Ven? ¿Alguien, hermano, tiene un texto bíblico que no entiende o una pregunta de la clase de hoy? ¿Alguna pregunta de la clase de hoy? Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, pastor. Dios me lo Pastor, buenas bendiga. noches, bendiciones. Amén. Una persona primero y después la otra. Sí. Dígame. Sí, yo tenía, sí, una pregunta. ¿Por qué dice que, así como el ejemplo que usted puso ahorita, Jesús, hijo de David? Y cada vez yo me preguntaba, ¿por qué dice hijo de David? Usted no escuchó Porque, la explicación, porque David fue rey de Israel y fue la persona más connotada. Le estaban dando como una grandeza a Jesús. Jesús, hijo de David, o sea, le están dando como una connotación de rey, de grandeza. Aunque Jesús era descendiente de David y descendiente de Salomón. Amén. Pero la palabra hijo, por María, era descendiente por María. claro, por María. Claro. Ujú, amén. Claro, Sí, pues. sí, pero porque David era el más connotado, el más grande, ¿me entienden? Ok. Pero también David era Jesús era descendiente de David, como hombre, ¿eh? Como hombre. Bien, ¿entendió mi sierva? Amén. Gracias, pastor. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿La otra persona? Mi hermano, muy buenas noches, Dios le bendiga. Amén, amén. Respecto a lo que dice que engrandecían a Jesús por David, es que también había una promesa de parte de Dios que le dijo a David que iba a establecer su reino para siempre y lo estableció por medio de Jesús. Que Amén. también sí, y que David va a ser en el milenio el rey de Israel. O sea, el rey general en el milenio, el rey de reyes y señor de señores será Jesús, pero el rey de Israel va a ser David. Entonces, David, Dios le estaba dando una connotación de grandeza a Jesús por David. Y también así es mi sierva, también, sí. Porque la palabra hijo es descendiente
o connotado. ¿Quién más? Otra Amén, pregunta. pastor. Buenas noches, bendiciones. ¿Me Amén, escucha? amén. Sí, sí, claro que sí, mi sierva. Ah, Sí, amén. No, bueno, quizás no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, pero quería consultarle. ¿Sabe que en el Génesis aparece 3 veces Dios hablando de manera plural? No sé si es que igual estaba hablando quizás en la plenitud de su deidad, por ejemplo, en Génesis 1:26, 3:22 y 11:7, sobre todo en el 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Cuando él estaba diciendo esto, ¿se refería al Hijo del Espíritu Santo igual? claro. Con decisiones propias. Que el hombre, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, tiene decisiones propias. ¿Me entienden? Así es. Esa es la interpretación. Como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Porque el hombre no conocía el mal. Practicaba el bien, pero no conocía el mal. Entonces, ahí adelante, el hombre, aunque siempre tuvo libre albedrío, ya el hombre iba a experimentar el mal. Ya iba a experimentar el mal. Que antes no lo experimentaba. Amén. Que el otro texto bíblico, sierva. Amén. No, bueno, o sea, lo que pasa es que, claro, en el Génesis 1:26 decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el 11:7 es cuando él dice, descendamos y confundamos sus lenguas. Y en Génesis 3:22 es donde dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Lo que pasa es que me confundí un poquito porque yo pensaba que en Génesis 3:22, no sé si estaba hablando con los ángeles, qué sé yo. No, es que los ángeles nunca fueron como nosotros. Fueron superior a nosotros. Superior a nosotros. Pero los ángeles no tienen ya libre albedrío. Lo tenían, ya los ángeles no tienen libre albedrío. Porque recuerden que ellos se rebelaron. Cuando Dios dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí terminó. Pero dice después, y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿quién desordenó la tierra? ¿Cómo quedó vacía la tierra? Eso fue cuando Satanás cayó y la tierra la desorganizó. Y después entonces Dios empieza a organizarla de nuevo. Y dijo Dios, aparezca, hágase la luz, hágase dos lumbreras, aparezca hierba verde. O sea, esa tierra no estaba habitada por humanos. La de Génesis 1:1. La de Génesis 1:2, sí. Ahí Dios hace una recreación porque los ángeles le fallaron. Y Dios, dice la Biblia que Dios separó las aguas saladas de la dulce. ¿Quién juntó todo eso? ¿Y cómo fue un desastre? Porque Dios fue de nada. Amén, hermano. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún texto bíblico que no entiendan? Bueno, Mi entonces, hermano, hermano, sí, mi hermano, sí. en la Torre de Babel, yo cuando leo esa porción de la Biblia en que los hombres se pusieron de acuerdo y estaban edificando una torre, y, o sea, yo en mi pensamiento, ¿no? Yo digo, el hombre no iba a llegar al cielo, Jamás. jamás. Pero dice que Dios miró a los hombres que estaban haciendo esa torre y confundió las lenguas porque dijo pues que nadie los haría desistir de ese proyecto que ellos estaban realizando. Pero yo Claro. creo que ha sido porque iban a terminar cansados, pero nunca iban a poder llegar al cielo. Claro que no. Incluso mi sierva Margarita, en el cielo, e incluso hoy en día, no han podido hacer 200 pisos ni 300 pisos, sin varilla ni Así, cemento, ¿entiendes? Entonces, era imposible que, era imposible que llegaran, era imposible que llegaran al cielo, era imposible porque incluso era una torre así normal, sin varilla y cemento. Entonces, de ahí en adelante, Dios entonces dice, vamos a confundirlo porque se iban a matar todos. Y ahí se fundan los idiomas, ¿me entiendes? La palabra imagen y semejanza. La palabra imagen es lo externo.
a la imagen de Cristo. Como Cristo vino así, con ojo, nariz, igual que un humano, eso es la imagen de Dios. Y la palabra semejanza de Dios se refiere a lo interno, los pensamientos. El hombre piensa igual que Dios. El hombre tiene raciocinio, analiza igual que Dios, tiene alma. La Trinidad es alma, espíritu y cuerpo como nosotros. El alma de la creación es el Padre. El cuerpo de la creación es el Hijo. Y el Espíritu Santo es la vida de la creación que le dio vida a lo creado. El Padre daba la orden, Cristo creaba, el Espíritu Santo le daba vida a lo creado. O sea, ellos trabajan juntos y son un Dios en tres personalidades. Amén. Así es. ¿Alguna pregunta más, alguna aportación, hermano? ¿Usted no entendió que quiera apreciar más? Sí, Pastor, disculpe, yo otra vez. No, porque eso que usted decía, porque sí me llamaba la atención cuando leía en el Génesis 1:1, siempre decía, pero ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? O sea, ya estaba la tierra, pero algo pasaba, porque si había agua, o sea, es como que claro. hubo un desorden. Yo sí me preguntaba, pero incluso no tenía la certeza y antes de escuchar esto sobre lo del diablo y toda esta cuestión, yo decía, quizás pudo haber sido el diablo el que cayó y desordenó, porque incluso yo me la paso viendo documentales, porque está bueno aprender de muchas cosas, ¿verdad? Nunca está de más. Claro. Y hay documentales donde dice que hay fósiles de 100 pies que tienen miles de años de existencia, que ya, o sea, su existencia fue hace miles de años y que esos 100 pies, en el momento que ellos vivían, no debería haber habido raza humana en la Tierra. ¿Por qué? Porque nada más el 100 pies medía de 3 a 4 metros. Habían los caballitos, no sé cómo le dicen, que son como una especie de cigarra, que medían hasta 2 metros. De ala a ala medía hasta 2 metros. Habían sapos que eran del tamaño de un rinoceronte. Entonces, si hubiese habido raza humana en ese tiempo, y los fósiles hablan, porque los fósiles hablan, se han conseguido fósiles de esos animales. Dicen que si hubiese habido en ese momento raza humana, fuese sido imposible su existencia, porque esos animales fuesen acabado con la raza humana. Entonces, de donde yo me preguntaba y decía, bueno, si hay fósiles que son las de lo que ha existido, así como se han conseguido cosas del tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús, a través de los fósiles y esas cosas así. O sea que si ellos existieron, ¿en qué momento existió? Como dicen los científicos, no pudo haber raza humana en el momento de su existencia. Quiere Amén. decir que ellos existieron antes de la raza humana. Así es. Así es. Entonces, la Biblia habla, tú querubín protector que se sentaba, que era, ¿sabes? La Biblia habla de Lucifer, que era un querubín protector de la tierra. Entonces, así es. Claro, y ya en otra asignatura podamos detallar más con eso, que se refiere directamente a lo que es la materia que son bíblicas. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Dios les bendiga, mi Amén. Amén. hermano, mi pastor, Sí, Dios bendiga. Yo amén. Una, también quiero aportar. Sí, sí. Hermano una, Rincón y después la hermana Ángela María. Sí. ok, es una pregunta que yo le tengo, que yo he visto que en muchas ocasiones, por ejemplo, lo he visto en tratados y lo he visto en imágenes que han puesto la imagen de Jesús. Por ejemplo, dicen la imagen de Jesús, pero ponen un caballero, ¿verdad? Como en representación, pero tiene rostro. Si se dice que la imagen, que a Dios nadie lo vio, entonces, ¿cómo que hacen esa imagen? Y sí, casi siempre es parecida porque está en la película, o sea, le tienen un rostro a Dios, No, no, que, porque no se refiere a Dios el Padre, a Dios el Hijo, es a Jesucristo y a Jesucristo sí lo vieron. Ellos lo que quieren es representar una imagen de Jesús, no del Padre, porque a Dios nadie lo vio, Jesús, eso está hablando del Padre, pero a Jesucristo sí lo vieron y lo conocieron y tuvo hermanos y tuvo primos, ¿me entiendes? ok, Y claro, eso no tiene que pero ver, el Padre y el Hijo tienen que ver, ¿verdad? Jesús sí tuvo la tierra. Ahora bien, esa imagen de un hombre hermoso con los ojos verdes, esa imagen ajá, la pintó Da Vinci. Da Vinci pintó esa imagen en el año 1600 porque Da Vinci era homosexual y pintó a su novio. Y fue tan lindo la pintura que la Iglesia Católica se apoderó de ese cuadro y dijo, este es Jesús, porque buscaron la apariencia de un Jesús celestial. Pero el Jesús que tuvo en la tierra, el de nosotros, no ese rubio, ojo verde, colorado, ese Jesús
el de nosotros, era de mi color o un poquito más oscuro, con el cabello crespo, no sé cómo ya en otro país, como se dice, ¿me entienden? Entonces, el Jesús nuestro no era así, ojo verde, no hay un judío ojo azul o verde con el cabello así, no hay judío así. Entonces, esa imagen que quieren pintar es la de Jesús, no la del Padre, porque el Padre es espíritu. ¿Me entiendes? Amén, eso es lo que entiendo, Señor. Claro, muy Pues bien, cierto. Él es el hermano Camilo Rincón de República Dominicana, porque aquí hay muchos países, siempre presentes, hermano, porque a veces creemos que estamos solamente dominicanos, aquí habemos de 7 países, de 8. La hermana que levantó la mano, la que iba a hablar, ¿quién era? Amén. Ángela Y María luego yo. Herrera, de República Dominicana. Amén, amén. Sí, Quiero aportar algo y a la vez hacer una pregunta. sí, sí, Una sí. pregunta. Y quiero aportarle a la hermana del documental que ella vio. Y es que la Biblia habla que al principio de la creación todo era paz. No había animales, ¿cómo digo? Devoradores, No ni había esa muerte, bestia. Ajá, no esa había bestia muerte, mi que eran hermano. tan feroz, no existían. Y la Biblia Claro. habla de que va a volver un tiempo, va a volver ese tiempo de que la El milenio, oveja, el el milenio. cordero jugará con el león. eh, Claro, eso es el milenio, sierva. El milenio. ajá, Después que Cristo levante su iglesia, después de los 7 años, amén, en la boda del Cordero en el cielo, venimos a la tierra a gobernar con Jesús por 1000 años. Ese es el milenio. Que volveremos a la tierra amén. final de nuevo. Amén. Amén. O sea que ese tiempo de paz entre la raza humana y los animales feroces va a llegar. Como Claro. era antes, Sí, sí. como Yo estoy era antes. pensando tener un leoncito en mi casa para jugar con él. Ay, ay, ay. Eh, Amén. Muy bien, sí, sierva. Muy bien. Muy bien. Sí. la pregunta es, pastor, la Sí. gloria es para Dios, que yo tengo el llamado a predicadora y yo he predicado en varios países, la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, refiriéndome a la enseñanza, cómo, por ejemplo, cómo se debe emplear cuando uno entiende todas estas cosas que usted está explicando hoy para dar una debida interpretación a la palabra, cómo delante de un pueblo yo puedo empezar a decir todas estas cosas aquí en qué tiempo, en qué lenguaje, cómo más o menos, deme una explicación de cómo yo lo puedo hacer más fácil, es lo que quiero Bueno, hermano, decir. un ejemplo. Ajá. Usted leyó en el libro de Lucas, donde habla de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Ajá. Lo primero que usted hace es presentarse, ejemplo, el caso mío. Mi nombre es, Sí. soy Amén. Pastor Joel Vega, soy de República Dominicana, soy casado, soy pastor de esa clase de gloria. Pueden ponerse de pie, por favor, busquen el libro de Lucas, tal y tal y tal. Vayan buscando, hermano. Siempre ustedes repiten 2 y 3 veces el libro de Lucas, tal, para que los hermanos empiecen a buscar. Claro, sí. Bueno, sabemos que Lucas le escribió a los griegos y presenta a Jesús, Amén. el Hijo del Hombre. Amén. Lucas vio a los griegos. Amén. Papá. Entonces, cuando leamos la palabra, oramos. Después que oramos, pueden sentarse, por favor. Hermano, vamos a explicar con el tema 17 kilómetros de indiferencia. ¿Por Ok. qué yo usé este tema, hermano? ¿Por qué usé este tema? Un ejemplo, ¿eh? Porque Sí, sí, 17 entiendo. kilómetros había de Jerusalén a Jericó. Amén. Hermano, aquí podemos ver que Jesús utilizó una parábola. ¿Para qué sirve la parábola? La parábola sirve para captar la señal o la parabólica para captar la señal. ¿Para qué Jesús utilizó parábola? Jesús utilizó parábola para poder captar la atención de de las personas. Amén. Entonces, hermanos, sabemos que Lucas le escribió a los griegos, amén, en tal año. Y empiezo a predicar. Y cuando leo del levita, hermano, lo primero que vamos a ver es que, hermano, que el primero que pasó fue el levita. ¿Por qué pasa un levita por ahí? Lo que pasa es que el templo estaba en Jerusalén.
uno va predicando. Entonces, uno predica, va explicando, y ya de último, uno enfatiza en lo que es la misericordia, en lo que es el amor. ¿Por qué estas personas no se detuvieron con este hombre? Porque le llamaba más estatus social que el servicio. Y si me ven tocando un cadáver, yo le he dicho, pastores, pastor, tal cosa. No, pastor, yo soy apóstol. ¿Y quién te dijo que tú eres un apóstol? Me dijo, me ungieron como apóstol. O sea, a la gente le gusta más el título que el servicio. Ah, yo soy un apóstol, es una apóstola. Yo soy tal cosa. Pero, entonces, así, entonces, en la prédica, hermano, en la prédica. Y también, ejemplo, nosotros en nuestra iglesia damos 3 días de culto. Y uno de esos 3 es estudio bíblico. Y los hermanos que están avisados, un día de estudio bíblico. Y esas cosas, usted lo puede, hermano, en un estudio bíblico, enseñar a la gente a desglosar un texto bíblico, cómo poner un tema, qué significa eso. El día de estudio bíblico, que la gente pueda levantar la mano. Así es, hermano. Eso se puede hacer así. Así es. Bien. Amén, amén. ¿Entendió? Bueno, muy bien, muy bien. La hermana Arelis María Jiménez. Y Belice. Amén. Amén. Y Belice Rodríguez, República Dominicana. Pastor, yo me quedé con la inquietud de la sierva que hacía la referencia a la Torre de Babel. Porque sí he leído varias veces y dice cómo literalizar la palabra. Hermana Belice, no se escucha. No se escucha su teléfono. No sé si usted lo escucha bien, hermano, pero yo no lo escucho bien. Como cortado. Sí, suena entrecortado, mi hermano, no se lo escucha. Vamos a ver, inténtalo de nuevo, sierva. Inténtalo de nuevo. Amén. Sí, ahí sí un poco. Ok, es que pasa que el internet me dio malo, el teléfono, cosas. Pastor, mire, yo me quedé con la inquietud sobre la historia de Babel, porque sí textualmente dice la Biblia que el Señor dijo, vamos a confundirlo porque de cierto no cesarán de su obra. O sea, yo me quedé con la duda de que si ellos iban a llegar o no, si No, podrían haber jamás. llegado al cielo o no. Hermana, al cielo no se llega ni con un avión ni un cohete. ¿Qué será construyendo, hermano? Ellos no iban a poder hacer más de 20 patas. Amén, amén, ok, gracias. Iban y cómo iban al cielo, hermano. Hermana, el cielo queda después de la luna, las estrellas y todo eso. Sí han podido tomar fotos de un telescopio que ha tomado fotos de una ciudad lejos a millones, que dicen que dura más de 1 millón de años la gente para llegar. O sea, que es imposible, hermano. Es imposible. Lo que pasa es que es una hipérbole, exageración. Van a llegar hasta el cielo. O sea, van a llegar alto. La descendencia de Abraham serán como las arenas del mar. Serán muchas, pero no como la arena nunca. De esas cosas. Amén. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más? Bueno, entonces, hermano, vamos a terminar la clase hoy. No se me vayan. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y esperando, hermano, que seguimos haciendo las tareas. Amén. Que Dios le bendiga más. Bendiciones, buenas noches, pastor.